Buenas tardes, compañeros. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Hoy nuestra dinámica de clase va a ser un poco diferente. ¿Por qué? Porque hoy no vamos a ver un tema en sí como habíamos estado viendo en las clases anteriores. Siempre recapitulando y diciéndoles lo mismo al inicio de cada clase. ¿Se recuerdan que en la primera clase yo les mostré el desglose de cada uno de los temas y periodos que íbamos a estar viendo a través de esta unidad didáctica? De tal manera, quiero contarles que hoy concluimos con esta fase o con esta unidad. En ese sentido, hoy básicamente nos vamos a enfocar a hacer una especie de repaso de estas 10 clases que hemos estado viendo a través de los días anteriores. Entonces, ¿alguien quiere opinar antes de iniciar la clase acerca de esta actividad que vamos a tener? ¿O quieren que continuemos y demos entrada a la clase de hoy? Bueno, si nadie quiere opinar o mencionar algo, podemos iniciar. En ese sentido, lo primero que quiero hacer es colocar la fecha, que es el 27 de mayo. 27 de mayo del 2020, como pueden ver allá. Necesito que abran su cuaderno y que apunten básicamente las cuestiones más puntuales que puedan rescatar de toda esta clase que vamos a ver el día de hoy. Se me había olvidado también que al finalizar con el repaso de esta unidad, vamos a tener nuestra evaluación objetiva de la unidad. Va a ser una evaluación bastante corta y relacionada principalmente con cada uno de los temas que hemos estado viendo durante todo este tiempo. Entonces, ¿alguno de ustedes se recuerda cuáles fueron los temas principales que estuvimos viendo durante esta unidad? Vamos a ver, compañerita. Exactamente, los 4 pueblos que conforman la República de Guatemala. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado desde el primer día que los 4 pueblos estaban conformados por los mayas, los mestizos o ladinos, los xincas y los garífunas? Para eso habíamos estado utilizando nuestro mapita. ¿Se recuerdan que habíamos ubicado geográficamente dónde se encontraban principalmente cada uno de estos pueblos? ¿Se recuerdan que en el área de Izabal, a quienes encontrábamos? Exactamente, a los garífunas. En el área de Jalapa, Santa Rosa, Jutiapa, ¿a quienes encontrábamos? Exactamente, a los xincas. Y en el área occidental del país, ¿qué tipo de pueblo predomina en esos espacios geográficos? Exactamente, los mayas y los mestizos o ladinos en el área central. Podríamos pensar más que todo en el departamento de Guatemala. No obstante, estuvimos mencionando que a pesar de que estas culturas se encuentran en estos espacios geográficos diferentes, podemos encontrar población de cada uno de estos 4 diferentes conglomerados, mencionémoslos, digámoslo de esa forma, alrededor de toda la República de Guatemala. Aparte de eso, aquí tengo un cartelito que habíamos estado utilizando donde mencionaba, lo voy a poner aquí,
que los mestizos o ladinos, ya se los había dicho, estaban ubicados en toda la República de Guatemala, y una de sus características principales que podíamos ver para diferenciar entre mayas, garífunas, xincas y mestizos, se podría decir, era el tipo de vestimenta. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado que los mestizos se vestían así como ando vestido yo en este momento? Aparte de eso, tienen cuestiones muy específicas con sus tradiciones, aunque comparten mucho con cuestiones, con tradiciones de los mayas, pero hay cuestiones más que se enfocan a ellos, más que todo en el área del oriente del país. ¿Se recuerdan que habíamos mencionado que estas personas, unos se vestían como vaqueros, nada, con sus cinchos grandes y cosas así? Eso los identifica mucho a los mestizos de esa área. Aparte de eso, siempre en esa área oriental, ¿se recuerdan que habíamos visto que también se encontraban los xincas? Habíamos visto que los xincas principalmente, en un segundo voy a pegar esto para que... ¿Se recuerdan que los xincas habíamos mencionado que uno de los primeros uno de los primeros lugares donde se empezó a mencionar acerca de ellos fue en las cartas de relación que Pedro de Alvarado en 1524 envía a la corona española? ¿Se recuerdan que mencionamos durante esa clase que en esas cartas este personaje español menciona de que cuando está en su camino a Cuscatlán, o sea, El Salvador, encontró a un grupo de personas en el área de Jalapa, Santa Rosa y Jutiapa, más que todo en Jutiapa, que ya es el área fronteriza con el actual país de El Salvador, donde había personas que hablaban un idioma completamente diferente a los mayas. Aparte de eso, habíamos mencionado que la vestimenta de ellos estaba muy enfocada. En su momento vimos imágenes acerca de ello. Por cuestiones de tiempo yo no puedo estarlos enseñando ahora, pero habíamos visto que utilizaban faldas con colores vivos, rosados, lila, amarillo, canario, verde limón. Se recuerdan que las mujeres usaban unos vestidos o faldas largas con esos colores chillantes, habíamos dicho. Aparte de eso, tenían estas cuestiones de que en su gastronomía diferían bastante con la comida que comemos nosotros, pero siempre se encontraban cuestiones que eran similares. Por ejemplo, el atol de Tres Concimientos. Otra cuestión es que habíamos visto que según el censo poblacional y de vivienda que se efectuó en el año 2018 en Guatemala, se concluyó que estas personas, los xincas en sí, conformaban únicamente el 1.8% de la población de Guatemala. Vamos a continuar. Tenemos que avanzar, que recuérdense que tenemos nuestro examen día de hoy también. También se recuerdan que estuvimos viendo cuestiones de los garífunas. Se recuerdan que vimos que los garífunas, como ya se los había mencionado, estaban concentrados principalmente en el área de Izabal. En su momento mencionamos de que estos eran descendientes, se podría decir, los más directos o directos de los afrodescendientes, o ellos son afrodescendientes, o sea, vienen de la cultura afroamericana. Bueno, ni tanto afroamericana, sino que son descendientes de los africanos. Recuerdan que vimos que estas personas originalmente llegaron a América, se podría decir, cuando naufragó un barco en el área de San Vicente, y ellos empezaron a unirse ahí con
con las indígenas del área y salió esta nueva cultura, se podría decir, o nuevas personas, o, como lo menciona Severo Martínez Peláez, que son los zambos, que se recuerdan que lo mencionamos, que eran los hijos de africanos con indios. Aparte de eso, estas personas garífunas son muy conocidos en el área de Guatemala por sus tradiciones. Entre sus tradiciones está el baile, ¿se recuerdan? Vimos que habían ciertas cuestiones, en una era, ellos mostraban cuáles eran las actividades que realizaban cada día, y así sucesivamente. Aparte de eso, de que vimos cuáles eran los 4 pueblos que predominaban o conformaban más que todo el área de la República de Guatemala, también vimos cuestiones relacionadas a las actividades económicas. Se recuerdan que en su momento mencionamos y llegamos a la conclusión que era bastante complicado ver ver cada una de las actividades económicas, a cuál se basaba cada una de las culturas o cuál predominaba en cada una de estas 4 diferentes culturas. ¿Por qué? Porque al final toda la República de Guatemala se dedica a las mismas actividades, solo que en cada lugar se concentran diferentes actividades, como por ejemplo la agricultura. ¿Se recuerdan que la agricultura, además de la pesca, la artesanía y la construcción, eran las 4 actividades económicas básicas que se desarrollan en la República de Guatemala? Asimismo, en la agricultura habían 4 diferentes cultivos, se podría decir, que representaban la mayor cantidad de cultivos en la República. Entre ellos estaba el maíz, el frijol, el café y el azúcar. Ese día, cuando hablamos de eso, se recuerdan que en nuestro mapa estuvimos viendo en qué área predominaba cada uno de estos cultivos. Se recuerdan que mencionamos que en el área de Escuintla, por ejemplo, la gran mayoría de la producción de esa área, en Escuintla, en Suchitepeques y hasta en Retaluleu, estaba la caña de azúcar. Los grandes cañaverales y los grandes ingenios se encuentran ubicados principalmente en esa área. Eso no significa que solo en esa área del país se encuentre este tipo de cultivo, porque si vamos al área de Alta Verapaz, hay muchos lugares donde todavía se cultiva caña de azúcar. Sin embargo, en los últimos años, estos cañaverales han estado desapareciendo y le han estado dando o abriendo brechas, se podría decir, para el cultivo de la palma africana. En su momento no mencionamos eso porque se salía un poco de nuestro tema principal. ¿Alguien tiene alguna duda, algún comentario? ¿Están apuntando las cuestiones que estoy hablando? Ya lo habían apuntado en su momento, pero ahorita como es un repaso para que tengan un marco general, se podría decir, de lo que vimos durante nuestra unidad. ¿Alguien tiene dudas? ¿Nadie? Ok, continuemos. Aparte de eso, recuerdan que estuvimos viendo, como ya lo había mencionado, los cultivos estaban regionalizados. Aparte de eso, también se habló de las otras 3 actividades económicas principales, que entre ellas ya mencionamos que estaba la pesca, la artesanía y la construcción. Con la construcción se recuerdan que también se mencionó que en la actualidad las grandes construcciones, o porque se ha dado un boom en la adquisición de viviendas, en la actualidad hay muchas constructoras en la ciudad de Guatemala que, valga la redundancia, están construyendo todos esos edificios enormes de apartamentos, edificios que por cierto son bastante caros, no son accesibles para cualquier o no son accesibles para toda la población en Guatemala. Yo en particular no podría, o mi familia no podría adquirir un apartamento de esos, porque la mayoría son unos huevitos, pero
tienen unos precios, no, ni siquiera hay palabras para describirlo, unos precios tan altos para una porción ni siquiera de terreno, sino que para tener un pedacito de casa. Aparte de eso, las artesanías, se recuerda que también mencionamos que dependiendo la parte de la República de Guatemala, las artesanías se enfocaban a diferentes cosas. Por ejemplo, en el área oriental, mucha de la artesanía está relacionada con los cueros. Ya mencionamos con los grandes cinchos, las botas y cuestiones así, que utilizan como personas que se podrían identificar como rancheros. En otras áreas, por ejemplo, que mencionamos en ese momento, también en el área de progreso, se podría decir, las personas no aprovechan tanto, no sé por qué, pero ahí podrían hacer artesanías de jade. ¿Por qué? Porque ahí están las grandes canteras de este material que se usa mucho para la elaboración de joyas, se podría decir, brazaletes, caretas y un montón de cosas que son, por cierto, muy caras. Y aparte de eso, mencionamos lo de la pesca. En ese momento se mencionó que una de las grandes problemáticas que se tienen en el país con la pesca es de que no existen puertos que estén aptos o que sean beneficiosos para este tipo de actividad económica. Ya mencionamos que la mayoría de lanchas o barcos pesqueros, por lo mismo de que no tienen una infraestructura en la cual puedan ir a guardar todo lo que logran pescar o capturar durante la madrugada o en la mañana, tienen que caer en el mercado que se dedica a hacer como, o que funcionan como intermediarios. Entonces, ¿a qué se refiere eso? De que vienen ellos con todo lo que capturaron o lo que pescaron, se lo venden a los intermediarios a un precio bastante bajo. Esto lo llevan a las áreas para exportarlo y los que terminan con las grandes ganancias son estos intermediarios. También mencionamos que existen granjas que se dedican a la producción de tilapia y de camarones, o sea, las grandes camaroneras que se encuentran en el área de Escuintla y Santa Rosa. Si ustedes van al área de Zipacate y llegan al espacio que está cerca del estero, van a encontrar unos grandes tanques de camarones, que ahí están esas granjas camaroneras, como les decía. Va. Continuando, vamos a ver, en un segundo, solo quito esto, que no se me caigan. Vamos a continuar con lo de nuestra clase. También mencionamos que aparte de esas actividades económicas básicas, se encontraban todo lo de las... Denme un segundo. Todo lo del sector industrial. Ahí está. Mira mejor. El sector industrial y el comercial. Hicimos una cuestión ahí donde mencionábamos sobre las industrias que se dividían en 4 principales: la familiar, la artesanal, la manufacturera y la fabril. A grandes rasgos mencionamos que la familiar, como la misma palabra lo indica, se enfoca a esas pequeñas empresas que la producción y la producción, aparte de la comercialización, es la palabra que estaba buscando, que no me venía, se encuentra desarrollada, se podría decir,
básicamente solo por los miembros de la familia. Aparte está la industria familiar, mencionamos que ahí ya se contratan a ciertas personas que pueden ayudar para la producción y para la comercialización, aparte de la familia. Después de eso ya están las manufactureras que habíamos dicho, que ya son pequeñas, medianas empresas que conforman entre 20 y 49 personas. Estos ya se encontraban las maquiladoras, por ejemplo, y la Fabril, que habíamos puesto de ejemplo, me recuerdo, a las productoras de láminas, por ejemplo, que son unas grandes compañías que necesitan de personas para la producción, aparte de que usan maquinaria. Después de eso también vimos lo de la cuestión también lo habíamos mencionado, perdón, que según los estudios que se han hecho en Guatemala, todo el sector industrial de la República de Guatemala se encuentra enfocado principalmente en el departamento de Guatemala. En ese momento yo les mencioné que el 70% de estas compañías se enfocaban en el departamento de Guatemala. Sin embargo, de este 70%, el 50% únicamente se ubica en el municipio de Guatemala y el otro 20% en todos los otros municipios del departamento y el restante en el resto del país. Vamos a ver. Déjenme un momento. También no voy a entrar a hablar de lo del sector comercial porque se nos está acabando el tiempo y todavía nos falta ver otras cuestiones sobre nuestro repaso. Denme un segundo. Asimismo, se recuerdan que hablamos sobre las actividades de servicio y turismo que también están enfocadas a los cuatro pueblos de la República de Guatemala. ¿Alguien tiene dudas, comentarios hasta este momento o quieren que continúe? Ok, continuaré. Están las actividades de servicio y turísticas. Habíamos hablado que estas están unidas, se podría decir, porque es muy complicado que una funcione sin la otra. Se recuerdan que en muchas de las cuestiones relacionadas a los servicios encontrábamos a las telecomunicaciones, a la administración pública, a la educación, la salud, agua, energía eléctrica, vivienda, software y mercadeo. Y habíamos hecho un mapita, un cuadro sinóptico creo que hicimos, no me recuerdo, o un mapa mental, no me recuerdo ahorita en sí qué fue lo que hicimos, que nos sirvió para contestar qué servicios están ligados al turismo. En ese momento habíamos puesto que el software, se recuerdan que yo mencioné que muchas de las empresas de turismo contratan a desarrolladores de software para construir todas esas páginas web del internet que muestran los lugares turísticos y los servicios hoteleros, servicios de transporte que pueden ser utilizados. Aparte de eso están las agencias de mercadeo que se relacionan con las agencias de viaje. Las agencias de viaje hacen uso de este servicio para lograr vender sus paquetes y atraer mayor cantidad de personas que consuman sus productos. Sus productos en este caso son los servicios de turismo. Aparte de eso, habíamos visto que con el turismo también se consume energía eléctrica, agua y telecomunicaciones, pero ¿en dónde? Lo mencionamos que normalmente al hacer uso de las agencias de turismo o hacer turismo es indispensable hacer pagos de hotelería y ahí es donde se empiezan a consumir esos servicios. Y
vamos a continuar con lo siguiente, porque si no, no nos dará tiempo. ¿Se recuerdan? Con eso básicamente terminamos esa parte de nuestra unidad. ¿Alguien tiene dudas hasta este momento? ¿Nadie? Ok, tenemos un par de minutos más y después pasaremos a nuestra otra, a la siguiente actividad. ¿Se recuerdan también que después de que hicimos este tipo o hablamos sobre los 4 pueblos que conforman la República de Guatemala, también nos enfocamos en este librito? ¿Quién se recuerda qué era ese librito? Vamos a ver, compañerito. Exactamente, era la réplica, habíamos dicho, de la Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Alguien quiere mencionar a qué se refería en la Constitución? Exactamente, compañerita. Es donde mencionamos que era una especie, como un libro, donde se encontraban los derechos y obligaciones que atañen a los ciudadanos de Guatemala. Además de eso, habíamos mencionado que en este librito también se encontraba la información que nos decía cómo era la forma de funcionar de los organismos del Estado. Se recuerdan que habíamos mencionado que los 3 poderes del Estado u organismos del Estado eran poder legislativo, judicial y el ejecutivo. Eso lo estuvimos viendo bastantes veces desde las primeras clases y después hicimos un recorrido, se podría decir, de cómo a través de la Constitución Política de la República de Guatemala se mencionaba cómo iban ligadas cada una de las funciones. ¿Se recuerdan que mencionamos que el legislativo es el encargado de generar y emitir las leyes y decretos para la República de Guatemala? El ejecutivo, como la misma palabra lo dice, muchas de las funciones que hace es ejecutar y velar de que se cumplan esos decretos y obligaciones. Y por último estaba el judicial, que es el encargado de investigar y penalizar, se podría decir, a todos los que infrinjan esas obligaciones que tenemos como ciudadanos. Aparte de eso, mencionamos de que la Constitución Política básicamente es a nivel general y existen leyes que se enfocan, leyes o reglamentos que se enfocan a cada una de estas cuestiones, como por ejemplo, en ese momento que vimos esta clase se mencionó que estaba la ley que rige al organismo legislativo, igual hay uno que rige al ejecutivo y el judicial. También en el judicial habíamos puesto de ejemplo que existía otras entidades relacionadas a este organismo, como el Ministerio Público. Y para el Ministerio Público, por ejemplo, existía una ley que regía en sí a esta institución. En esta ley se menciona cuál es la función, la organización y el función. Ya lo dije, ¿va? La función, organización y otras cuestiones relacionadas a la persecución penal, que es una de las funciones primordiales de esta institución. Aparte de eso, habíamos visto cuestiones relacionadas a los antecedentes a la Constitución. Se recuerdan que habíamos llegado a 1985, que es el año en el que se declaró, se podría decir, o se terminó la Constitución Política de la República de Guatemala. Habíamos visto que el 31 de mayo de 1985 fue el día que se presentó la nueva Constitución, la nueva en ese momento y que actualmente rige al país. Se recuerdan que también mencionamos que ese día no es cuando entra en vigencia, entró en vigencia el 14 de enero de 1986, cuando el nuevo presidente tomó posesión. Cuando Vinicio Cerezo
que era el presidente en ese momento, tomó posesión. Aparte de eso, voy a quitar esto. Se recuerdan que en las últimas clases estuvimos viendo siempre cuestiones relacionadas a la Constitución Política de la República y también nos enfocamos a los derechos humanos y que habíamos dicho también cuestiones relacionadas a los derechos y obligaciones que tenemos como ciudadanos. Se recuerdan que entre uno de los derechos o una de las obligaciones que tenemos o que tienen ustedes como menores de edad es estudiar. Y uno de las obligaciones que tienen los mayores de edad es emitir el voto. Cuando hay elecciones están en la obligación de emitir voto. No es una obligación que se cumpla a cabalidad porque hay muchas personas que no se empadronan, solamente no les interesa y nunca lo hacen. Entonces déjenme subir un poquito esto. Y se recuerdan que estábamos el 27 de mayo y era derechos humanos. Aquí hicimos un enfoque general a qué se refería y se recuerdan que vimos que los derechos humanos en sí son todas esas cuestiones inherentes que tenemos o que no nos podemos deshacer de ellas y que las tenemos por el simple hecho de ser seres humanos. Recuerdan que a través de los derechos humanos tenemos protección de forma física, mental y económica. Aparte de eso, tenemos ciertas atribuciones que nos competen por los derechos humanos y que están enfocadas a muchos beneficios que tenemos como seres humanos. También habíamos visto que en Guatemala el ente encargado de velar de que se cumplan los derechos humanos es la Procuraduría de Derechos Humanos. ¿Y alguien tiene dudas hasta este momento? ¿O quieren opinar algo? ¿Nadie? Está bien. Entonces, ahí vamos a dejar hasta este momento todo lo de del repaso. Ahorita vamos a pasar a la siguiente fase, que era lo del examen de la unidad. ¿Están seguros que nadie tiene dudas? ¿No? Ok, entonces vamos a ver todo lo de nuestro examen. Yo ahorita se los voy a pasar a cada uno y vamos a ir viendo juntos. Ok. Entonces, tenemos nuestro examen de unidad. Primero tenemos el área de nombre y fecha. El examen consta de 3 series. Cada una tiene un valor de 10 puntos y cada serie consta con 10 enunciados. Cada uno tiene un valor de 1 punto. Instrucciones de la serie 1. A continuación, encontrará una serie de enunciados en los cuales tendrá que escribir la letra V si considera que el enunciado es verdadero o la letra F si considera que es falso. El inciso 0 le servirá de ejemplo. Valor 10 puntos, 1 punto cada uno, como les había dicho. También les tengo que mencionar que cada una de las series tiene el inciso 0 que sirve de ejemplo. El 0 dice, la República de Guatemala está dividida territorialmente por medio de 22 departamentos, falso y verdadero. Sin ver ahí, ¿qué hubieran puesto ustedes? Exacto, ¿verdad? Verdadero. ¿Va? Ahí hay 10 enunciados. En la serie 2 dice instrucciones. A continuación, encontrará una serie de enunciados en los cuales tendrá que subrayar haciendo uso de una regla y lapicero color rojo la respuesta correcta. Debe de tomar en cuenta que solo puede subrayar una respuesta por cada pregunta. No pueden utilizar corrector. Marcan hasta que estén completamente seguros de que ya esa es la respuesta que van a marcar es la correcta.
Únicamente en esta serie van a utilizar lapicero rojo. En las siguientes pueden utilizar lapicero negro o azul. Entonces dice, el inciso 0, bueno, aquí no les puse el ejemplo, pero sí ya saben cómo es. La última constitución política de la República de Guatemala entró en vigencia en el año de, ya lo acabamos de ver y lo vimos en la clase anterior. En la serie 3 dice, instrucciones. A continuación encontrará una serie de enunciados que se encuentran identificados numéricamente. Tendrá que colocar dentro de los paréntesis el número que corresponde correctamente a cada uno. Valor 10 puntos, un punto cada uno. El inciso 0 le sirve de ejemplo. Dice, son los poderes que dividen al Estado. Es la Constitución Política de Guatemala, familiar, organismo legislativo, estudiar, garífunas, PDH, ladinos, mayas, pagar impuestos, chincas, legislativo, ejecutivo, judicial, exactamente, ¿verdad? ¿Vieron cómo es ahí? La respuesta es 0, es los 3 poderes dividen al Estado, el legislativo, ejecutivo y judicial. Lo acabamos de ver y lo habíamos visto anteriormente. ¿Alguien tiene dudas en este momento? O pueden empezar y si tienen dudas me consultan. Con mucho gusto les puedo ayudar. Ok. ¿Alguien tiene dudas, compañeros? ¿Cómo van con sus exámenes? ¿Han avanzado? Ya terminaron los primeros. Ya terminaron todos. Ok, compañeritos, con esto terminamos nuestra unidad. Ya solo falta hacer la tabulación de su zona con calificación del examen de esta prueba objetiva de unidad. Y fue un gusto ser su profesor durante estos días y espero verlos pronto. Muchas gracias.